Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Kelly Román. Una vez más nos encontramos por acá en este nuevo episodio de podcast. Y bueno, por acá tengo invitados que ya son parte de este canal. Por supuesto, son parte de mi vida, pero ahora son parte de este canal. Y vamos a estar compartiendo hoy un tema bastante polémico. Es que realmente nosotros compartimos temas polémicos. Sí. ¿No? Siempre hablamos de cosas muy polémicas en este caso. Pero en esta oportunidad no te vayas a despegar de allí porque vamos a estar hablando de algo que muchas personas cuando lo exponen, por supuesto, son atacadas porque dicen eso no está sustentado en la Biblia, eso no lo dice no sé quién, eso no existe, que la ciencia, que bueno, ya ustedes saben que hablar de ciertos temas referentes a la espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religión, pues tiende a causar esta clase de conmociones en el público general. No te despegues allí porque vamos a estar hablando de la reencarnación y con estos dos maestros aquí a mi lado, pues vamos a estar dando nuestros puntos de vista en este nuevo podcast, nuestro nuevo episodio, perdón, de podcast aquí en mi canal Kelly Román TV. Bueno, ya estamos de vuelta ya, aquí estamos más cómodos, más relajados, porque es que el tema que vamos a hablar es para estar relajados en realidad. Pues. Vamos a estarnos pasando el micrófono aquí para poder responder y conversar. Ya ustedes conocen a estos dos caballeritos que están acá, caballeros, adultos, una gente seria. Mi hijo Salvatore y mi hijo Luciano me van a estar acompañando en varios episodios de estos podcasts, porque realmente tenemos mucha tela que cortar en muchos temas. Yo creo que si nosotros tuviésemos la oportunidad de grabar cuando hablamos de cosas así súper profundas, evidentemente cuando hablamos de esos temas es recién levantándonos, antes de acostarnos, muy cotidianamente. Sí. Entonces estamos, mira, tú sabes que yo soñé, que yo estuve, que no sé qué, que yo vi. Entonces comenzamos nosotros todos como a sincronizar la información para comenzar a debatir. Entonces, ojalá y pudiésemos por lo menos subir el 1% de las cosas que hablamos nosotros como familia de estos temas, que es literalmente nuestro común denominador en nuestra casa. Claro, hablamos de muchos temas, pero siempre hablamos, por lo general, de cosas muy profundas y tratamos de que nuestra vida siempre sea llevada como a lo espiritual, ¿no? A la parte de guía divina, porque no es fácil. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando de tratar de conectarnos con el propósito de vida que tiene nuestra alma, ¿no? Porque una cosa es el querer y otra cosa es lo que el alma tiene destinado, por así decirlo. Yo sé que mucha gente tampoco cree en el destino, bueno, yo sí, porque sé que el alma se conecta evidentemente con nuestro creador, es el plan divino, es el plan original, está allí y por lo tanto es el alma quien nos conduce, obviamente de la mano de nuestro creador, para cumplir ciertos objetivos y propósitos. Entonces queda a un lado como el que yo quiero, ¿no? Apartamos el querer por el deber y lo que está pautado allí. Ahora, el tema de hoy también tiene mucho que ver con eso y es el tema de la reencarnación. Muchas personas no creen en la reencarnación. Yo recuerdo yo subí un video, bueno, he subido muchos, pero en Instagram específicamente, yo recuerdo que hablé de algo, en un tema específico, y en esos nombré la reencarnación, y evidentemente, pues, habían personas que me escribieron allí, y me dijeron, no, que eso no es así, que la reencarnación no existe, que esas son cosas que no está sustentada en la Biblia, y todo el cuento que ustedes saben, que una persona está, al exponer estos temas, pues va a estar a expensas de cualquier comentario como este. Yo soy partidaria, y ahorita les voy a pasar el micrófono a ellos, de que muchas cosas valiosas fueron quitadas de ese libro. O sea, porque la Biblia, si bien es cierto, hay muchas religiones, muchas culturas que la interpretan de diferentes maneras. Y particularmente yo pienso que hay muchas cosas que fueron escritas y no fueron anexadas en esas cantidades de concilios por los cuales pasó la Biblia, evidentemente, y entre esos está, pues, obviamente la reencarnación, como
la vivencia que tuvo realmente el pueblo de Israel, el porqué de tantas cosas que no están de una manera clara. No, y también las interpretaciones, que cada persona interpretaba la Biblia a su modo y de una interpretación salía otra corriente religiosa. Por eso es que ahorita hay tantas religiosas, tantas religiones de la misma idea, o sea, de la Biblia. Entonces tú ves que así, todos creemos en la Biblia, todos leemos la Biblia y cada quien tiene sus propias traducciones, cada quien tiene sus propias interpretaciones. Entonces la raíz es la misma, pero con los años se ha ido deformando, incluso poniéndose borroso, por así decirlo. Borroso, es cierto. Pero en este caso, la reencarnación. O sea, no aparece, no hay vestigios allí, por lo menos en ese libro que ha sido uno de los más leídos a nivel mundial. No hay ese vestigio. No hay algo que por lo menos la religión pueda decirlo. Y eso es como para muchas personas que creen en esto, es un punto negativo, ¿no? Porque no hay un sustento religioso que pueda decir, bueno, aquí está, o alguien lo dijo, o alguien lo sostuvo. Solamente otras culturas lo han sostenido, creo que los budistas. Los budistas y los hinduistas. Estuve leyendo Los que hinduistas. hay aproximadamente tres o cuatro que son los que más han hablado acerca del tema de la reencarnación como tal. Pero, de hecho, hay, no son científicos, pero sí son personas que se encargan de estudiar todo este tipo de temas, ¿no? Que tienen que estar ligados a la teología o al descubrimiento de las cosas de cierta manera paranormales, que pues que de repente quizás no crean al 100% en algún tema en específico, pero su trabajo es ese, ¿no? A fin de cuentas es eso, estudiar o investigar. Que quizás hay alguna persona que no se siente identificado con el tema, pero no quiere decir de cierto punto que no haya otra persona que de repente sí lo crea así. Y no este es el caso de estas personas, que de hecho hay algunos en específico que estuve leyendo sus trabajos y hay uno que tiene, un doctor que tiene 12 libros en específico en donde habla de experiencia vivida acerca de la reencarnación, en donde trata de fundamentar y buscar pruebas de que eso verdaderamente sí existe, porque hubo un fenómeno en ciertas partes del mundo en donde él entrevistaba a niños, en donde esos niños comentaban, ¿no? Decir que recordaban sus vidas pasadas, y bueno, a este señor, que creo que se apellidaba Skutman, no sé, por acá tengo el nombre escrito, él, al igual que muchas otras personas, pues trataron de buscar ese enfoque bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Que yo creo que es al fin de cuentas un trabajo que deberían hacer todas las personas para descartar la posibilidad de que, así como en este caso que estaban hablando de la Biblia, tiene sus puntos ciertos, también pues como todos deberán, para decir que tiene su punto cierto, pues porque lo estudian, ¿no? No simplemente decirlo por decirlo. Sí. Y, sí, yo también iba a partir de ese punto de que yo también había leído sobre eso. Y que sí, se han registrado muchos casos sobre niños, sobre todo son niños que comentan haber vivido vidas pasadas y hablaban y te contaban todo, con quién habían vivido, hasta se habían casado y dónde. Y cuando investigaban, muchos de los casos investigaban sobre la persona de la que ellos decían haber sido vida pasada y se dieron cuenta que sí existía esa persona y que sabía una cantidad de información sobre esa persona, incluso casos extremos de diferentes países, diferentes idiomas, Hubo un caso que yo fue el que vi un documental, no me acuerdo cómo se llama el documental, creo que ese es mi antepasado o mi yo anterior, yo sé que era una cosa así. Y entonces el documental, era un niño que él decía que él había sido soldado. Y entonces en el documental él hablaba y explicaba que él fue un soldado y que no sé qué, que él era como piloto de avión. Yo vi eso. Ajá, que era como piloto de avión, entonces que él se había casado y no sé qué. Y pues los padres, pues bueno, es un niño, esa edad uno inventa muchas cosas y se cree de todo. Pero el niño insistía y los padres se dieron cuenta de que sabía una cantidad de cosas, de cómo un niño de 8 años va a saber tanto del ejército y de aviones y por muy sobredotado que sea, ahí tenía que haber algo más. Entonces los padres investigando fueron a hablar con personas que conocen del tema y la cosa y se dieron cuenta que el niño realmente sabía de esas cosas. Para la edad que tenía y en esa época no era como ahorita que el internet, creo que eran los años 90, una cosa así.
Entonces en esa época no había como el internet ahorita, de decir, bueno, el niño se metía en internet y leía o buscaba, no. Acceso fácil. Exacto, no. Entonces, bueno, dieron con estos señores, que creo que eran militares o expertos en armas, no me acuerdo bien. Y pues investigando y la cosa, dieron con la persona que él decía que no le había pasado. Había vivido 20 años antes que el niño, y tal cual el niño contó, tal cual era. Era un piloto, no me acuerdo bien el nombre porque yo sé que el niño... Y ese niño murió, de hecho le hicieron... Ujú. Yo recuerdo, disculpa que te interrumpa, yo recuerdo ese documental perfectamente, creo que fue uno de los que más me impactó también, porque se fue un documental que tiene mucho tiempo. Y después que hicieron todas las investigaciones, incluso fueron a dar hasta en la casa donde él vivió, cuando él vio las fotos, vio todas las condecoraciones, todo, creo que era un piloto de la aviación. Él murió y recuerdo que él le dijo a sus padres, después que los padres se convencieron de que no estaba diciendo mentira, que no era algo de su imaginación, yo recuerdo que le hicieron como una especie de ceremonia en el mar, se fueron hasta el mar, llevaron como flores y todo eso, porque él decía que él había muerto allí, que él se estrelló fue allí. Entonces él, en ese momento hicieron como esa especie de ceremonia, es algo simbólico, para que él ya desprendiera como que esa vida, pues que ya eso ya no era él y todo lo demás, y después de eso la vida de ese niño fue totalmente distinta, o sea, ya después él como que dejó eso ahí y listo, ¿no? Y de allí surgieron como muchas investigaciones, muchos científicos, y aquí es donde voy, donde yo digo que comenzó como la revolución de la ciencia del alma, porque muchos científicos se enfocaron y comenzaron como a conducir sus investigaciones a ese fenómeno llamado alma, ¿no? Sí. Porque hay personas que estaban reencarnando o naciendo con unas memorias tan activas. Y hoy día, bueno, hace semanas, pero ya hoy día, me asombra mucho que hay niños que nacen con una memoria o sus memorias o sus registros de memorias tan abiertos que les dicen a los papás por qué nacieron, cómo nacieron, dónde estaban antes, en qué planeta, en su vida anterior, que ellos están aquí porque pasaron por un proceso, porque Dios los mandó, o sea, y a mí me han salido muchos de una red social, o sea, que me salían uno tras otro, y eso es increíble. De hecho, yo subí una tribu despiertas. Pero sé que hay religiones, bueno, no nos vamos a llamar religiones, culturas, porque es que cuando uno da el nombre de religión, la gente se va por otro lado, específicas que hablan sobre eso. Y a mí me apasiona mucho porque yo sé que muchos de ustedes quizás vieron el Avatar. No el Avatar azul, no, el Avatar, Aang, el Avatar. La leyenda de Aang. Yo no me lo perdía. Mis hijos y yo, y todavía están ahorita viendo. A Korra. Están viendo a Korra. Pero yo analicé muchísimo en ese momento esto, ¿no? De Aang. Y hoy le decía a mis hijos, definitivamente que la reencarnación es nuestros antepasados también, ¿no? Porque somos nosotros mismos en otras circunstancias, con otros estadios de conciencia, haciendo otras cosas y tratando de liberarnos de cosas que nuestros padres o nuestros ancestros también no lograron hacer. Entonces, en el caso de Luciano, tú, Luciano y Salvatore, que ya están grandes, son unos niños grandes. Yo no te le digan Yo así. soy un adulto ya. Desde su punto de vista, desde su cosmovisión, desde su conciencia, como personas que ya han experimentado muchas cosas a nivel no solamente física en este plano, sino a nivel espiritual. O sea, ¿cómo se siente? Por ejemplo, yo tengo muchas cosas que decir de la reencarnación porque he tenido la oportunidad, sin buscarla, de poder ver muchas vidas. Y el padre de ustedes también. De hecho, cuando él me habló de nuestras vidas pasadas, a mí me dio como algo porque yo sentía que lo que me estaba diciendo era totalmente cierto. Y hoy día ustedes son la prueba y la réplica de una vida, una de nuestras tantas vidas, donde ustedes fueron nuestros hijos. Y nacieron en esta después de varias. Hemos venido otra vez como familia, literal, y nos volvimos a encontrar en esta vida. Quizás explicar esto para muchas personas es, ¿qué te pasa? Sí, ¿qué se fumaron? ¿Qué consumen? Mira Comparta. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Yo
lo siento así. De hecho, eso se siente. O sea, es ese vínculo espiritual que tú no le encuentras un significado terrenal porque no lo tiene. ¿Sabes? Entonces tú dices, tiene que haber algo entonces más allá. Tiene que existir algo más allá. En el caso de ustedes, ¿qué aportan sobre la reencarnación? ¿Cómo lo ven ustedes en su cosmovisión la reencarnación? Bueno, yo desde mi punto de vista, yo siempre he visto la reencarnación como eso, como tu vida anterior y que cuando mueras, pues vas a tener otra vida. Pero yo parto de la idea de que eso tiene un propósito. Entonces siento que reencarnar es una forma de cumplir ese propósito. Y creo que en cada vida vas como cumpliendo ciertos propósitos que tienes. Entonces, eso depende, que digo yo, de cada quien, de qué tantos propósitos tengan que cumplir, qué cosas tengan que realizar. Entonces, creo que de eso dependerá, desde mi punto de vista, dependerá de cuántas veces vayas a reencarnar, en dónde lo vas a encarnar, con quién vas a reencarnar, en qué familia. Entonces, desde mi punto de vista es algo así. Sí. Paz y paz. Yo por lo menos, o sea, es que a ver, este tema es bastante complejo, ¿verdad? Y yo personalmente me gustaría creer, ¿no? Que, como dice mi hermano, quizás esto tenga un propósito, porque evidentemente uno no va a venir aquí simplemente porque, bueno, porque la tierra es muy bonita, vámonos de viaje, no. Entonces, en base a lo que yo he leído, he escuchado, hablado con todos ustedes, yo soy partidario de lo siguiente. Sí que es verdad que hay muchas culturas y personas que a lo largo de la historia, así como este tema, muchos otros temas, han estado en la boca de todos de manera distinta, de manera quizás un poco más convencional, menos tradicional, pero ha estado. Yo personalmente quiero creer que este tema de la reencarnación sugiere, porque si nos ponemos a leer, nos damos cuenta de que hay algo que relaciona a lo que las demás personas dicen, pero es casi lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Tipo como cuando decíamos de la interpretación de la Biblia, que al final tratamos de dar un mensaje sobre algo. Bueno, ¿qué es lo que yo creo que es ese mensaje que la gente debería saber con el tema de la reencarnación? Que la reencarnación también es un tema que proviene de un origen, ¿verdad? Este origen o el propósito de tú venir una y otra vez, ya sea para acá o para otros sitios, es el karma. ¿Por qué digo yo que el karma? Porque la mayoría de todas las culturas, la mayoría de todas las creencias eh, hablan de este tema del cual tú vienes, porque se supone que más allá de cumplir tu propósito, tienes que estar tú en un estado mucho mejor que en tu vida anterior. Es decir, aprender algo distinto que tu vida anterior ya Debería. O sea, se supone, no es como que voy a pasar por el mismo proceso que mi vida anterior pasó. No es así. ¿Y por qué hablo del karma? Porque el volver a venir va a depender mucho de lo que tú hagas o lo que tú acciones, ejecutes, digas. Y el objetivo principal de superar esta fase de reencarnación es elevar tu estado de conciencia, que creo que todo lo que de manera tradicional o es lo que más mayormente comparten todas estas tradiciones. Y si nos ponemos a ver la serie, como decía acá la señora presente, lo del Avatar, si nos ponemos a ver ahí, más allá de que sea una comiquita, dándole un ápice de realidad, el Avatar venía con un propósito a la Tierra. O sea, tenía una misión que cumplir y sus vidas pasadas hacían cosas distintas a la que su otra reencarnación no hacía. Entonces, bueno, yo creo que eso es llevándolo a un punto más centrado a la realidad, así igual, venimos a cumplir cosas que de repente nuestros ancestros, nuestras vidas pasadas, pues no hicieron. Sí, bueno, y es una muy buena analogía porque, como dice mi hermano, lo del avatar es muy buena analogía porque cada avatar vivía una época diferente, en un lugar diferente y cumplía misiones diferentes. Y lo que me llamó mucho la atención es que cada avatar también cometía errores. Entonces esos errores, en la vida siguiente, el avatar siguiente tenía que resolverlos o arreglarlos. Sí. O tenía ciclos que nunca terminó y murió, y entonces en la vida siguiente, el siguiente avatar tenía que cerrar ese ciclo. Bueno, así pasa también en la vida real. Hay cosas que no se cierran o cosas que no debiste haber hecho y
y en la vida siguiente tienes que arreglarlo o tienes que compensar eso que hayas hecho. Claro, ajá. Bueno, ya Hay que aprovechar, ustedes saben. una cosita con esto que dijo él. A ver, también considero que el hecho de que sepamos que está la posibilidad de que quizás meta la pata yo en esta vida y me muera sin resolverlo, que en mi vida siguiente tenga que cargarse de eso, tampoco creo que sea una opción, ¿no? O sea, tampoco es pensar el hecho de, Claro. como voy a tener 500 vidas más, voy a poder hacer lo que me dé la gana en esta. No. También creo que eso llega a su límite y su punto de que Claro. va a haber un momento que tampoco te van a empezar a mandar y a mandar, o vas a querer reencarnar y reencarnar, porque tampoco es así, todo pues no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo Sí, que sí. Sí, claro, yo estaba esperando que saliera el tema principal de la reencarnación, y es el karma. ¿Por qué? Porque lamentablemente, digo lamentable porque otra de las cosas también que ha sido muy debatida, cuestionada, es las canalizaciones, ¿no? No todos los seres humanos tenemos la capacidad de canalizar información, pero lamentablemente no todos los canales de información son verídicos, son exactos y son limpios, ¿no? Ese es otro tema también para hablar. Pero digo esto porque hay mucha información referente al karma que vienen de otras culturas, ¿verdad? Que lo tratan de esa manera, pero actualmente hablar del karma es inevitablemente tener que hablar de la reencarnación y el por qué estamos acá. Entonces, me refiero a la canalización porque cuando uno baja información que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con el karma que trae esa alma, entonces, evidentemente tienes que ingresar a esos registros de información, a esas energías para poder ver, sentir, escuchar, entrar allí, porque todos tenemos esas bandas de información que están en nuestro campo de energía, para poder saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Entonces, la meta del alma es conocer su ruta álmica, saber cómo tiene que restaurar muchas cosas referente a su alma, darle luz a esa alma, ¿verdad? Porque el alma, la gente dice, no, el alma es luz, no, el alma tiene que encontrar esa luz porque lamentablemente el estar reencarnados nos lleva y nos hace saber que estamos en un proceso de fragmentación. Es decir, estamos el alma por aquí, la mente por allá, el cuerpo por acá, el corazón por otro lado. Entonces no hay una coherencia. Si ustedes se ponen a analizar, la mayoría de la humanidad no es coherente. Y eso ocurre cuando existe un proceso kármico presente. Y hablar del karma es hablar de energías trascendentales, es hablar del caos, es hablar de muchísimas cosas que sostienen el karma. Entonces, una de las metas principales del alma es poder salir de la rueda kármica, porque esa es una rueda constante. Entonces, ¿qué es lo que hace que el ser humano se enlace en esa rueda? Las acciones, que ustedes muy bien lo nombraron, las acciones. Entonces, claro, el problema también está es que cuando la gente pasa por ese velo del olvido, cree que vienen aquí, bueno, la vida es una sola, vamos a ver qué pasa, hay que vivirla, me muero, me mato, mañana resucito, no importa. Y no funciona así. Estamos aquí, de hecho, muchos budistas, muchos hindúes, muchos sufistas, muchas tribus, muchos aborígenes que eran conscientes, sabían que si tenían que reencarnar y estaban aquí era por un propósito. Y era saldar deudas kármicas. Todos estamos aquí para eso, para restaurar nuestra alma, para recoger todos esos fragmentos del alma que se dejan esparcidos en diferentes lugares dimensionales. El tema es que como mucha gente no lo ve, no lo cree, no lo conoce, entonces dice, eso no puede ser. Cuando la realidad es que muchos humanos no nacen con el alma completa, no tienen su alma completa. Y esto es una información que muy pocas veces se maneja de manera abierta, ¿ok? Fíjate tú, nosotros cuando decidimos, se nos entregó el plan de vida, porque después de haber cometido muchos errores, después de haber apoyado ciertas rebeliones en ciertos lugares, y después de haber hecho muchas cosas, se nos otorgó ese plan de vida, ¿no? Como un plan de salvación. Bueno, ustedes van
¿quieren ser redimidos? Bueno, vamos a hacer esto y esto y esto como almas, ¿no? Teníamos que reencarnar 7 veces. A ver, 7 veces. Sí, 7 veces. En un periodo, si mal no recuerdo, teníamos que reencarnar 7 ciclos en un periodo de 1000 años, que eran 7000 años, ¿cierto? Eso, en ese periodo de 7000 años íbamos a reencarnar, creo que es así, pero lo que pasa es que no lo recuerdo muy bien, pero sé que eran por ciclos, por eso es que tú cuando nombraste los ciclos dije, es cierto, porque teníamos que reencarnar en ese lapso de tiempo, era un tiempo como establecido, teníamos que durar literalmente, creo que eran 12.000 años, 12.000 años, y cada periodo iba a durar 2000 años. En 2000 años tú ibas a tener un proceso de recuperar tus cuerpos, tanto avivar tus cuerpos inferiores como tus cuerpos superiores. Y porque a medida que uno va bajando de dimensión en dimensión, va dejando un pedazo de uno por allá. Entonces, por eso digo que estamos más fragmentados. Y lamentablemente ese periodo de tiempo no lo cumplimos. Como cosa rara. ¿Cómo es? No lo cumplimos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que yo les comentaba a ustedes hoy? ¿Qué pasa cuando tú le dices a una persona, no hagas esto, no te vayas por aquí, mira que si te vas por aquí, puede pasarte esto, estamos viendo esto, y la persona hace caso omiso a lo que se le dijo y va y lo hace? Evidentemente cae en un estado de conciencia un poco retrógrado, o ponerle un nombre, retrocede, y a medida que más lo hace, lo vuelve a hacer y vuelve a reincidir, llega a un punto de no retorno, o sea, se llega un momento que no, igual nos pasó a nosotros como humanidad, que se nos dio un tiempo establecido para ese plan de salvación, para poder restaurar, rescatar nuestros cuerpos, tanto los que nos pertenecen hoy en día, que hoy vivimos más con los cuerpos inferiores que con los cuerpos espirituales superiores, que hoy día es un sacrificio literal poderlo hacer. Cuesta muchísimo. Y quienes estamos adentrados en este proceso, parece que no tuviese un fin, ¿no? El quitar, el limpiar, el sanar, el quitar, el curar, el hacer, porque es un proceso constante, es un proceso continuo. Y hoy día, pues vivimos en una sociedad donde tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas y no podemos, como otras culturas, dedicarnos nada más exclusivamente a eso. Me voy al Himalaya, allá me quedo y allá me voy a transfigurar y a iluminar. Ojalá y fuese así. Sí. Así, no, sí, como estaba comentando mi mamá, sí, y que una de las cosas que yo también he investigado y eso es sobre las situaciones en nuestras vidas. Mucha gente dice, ay, ¿por qué me habrá tocado nacer en tal familia? O ¿por qué me habrá tocado nacer en tal país o tal situación? Y entonces la gente se queja de que tuvo mala suerte o no sé qué, pero hay que evaluar por qué en esta vida tal vez te tocó eso, te tocó esa vida, esa familia, ese lugar, esa situación económica o esa situación ya sea de salud. Entonces hay que evaluar también qué habré hecho yo en otra vida para que en esta vida me esté pasando esto. ¿Qué cosas hice yo en vidas pasadas que en esta vida tengo que enmendar eso y tengo que solucionar esto? Una vez yo me acuerdo que leímos de un caso, no me acuerdo bien, que era sobre un señor que creo que era cuadrupléjico. Entonces, el señor, pues, vivió desde que nació, era así, y pues solo podía mover como la cabeza y tragar y esas cosas. Entonces, a él hicieron, después que pasó por médicos y toda la cosa, pues ya le dieron que ya no tenía solución. Entonces, el señor era muy creyente de esto, creía mucho en la espiritualidad y estas cosas, en los chakras, entonces el señor se hizo una regresión, esas llamadas famosas regresiones. Y en esa regresión se dieron cuenta que en sus vidas pasadas fue una persona muy mala. No voy a decir exactamente qué es lo que hacía, porque no va a hacer que YouTube nos censure, pero digamos que hacía cosas muy malas, que rayaba en la tortura. Y entonces estaba ligado mucho a los huesos y esas cosas. Entonces... Por eso es que él tenía esta enfermedad en esta vida. Y cuando él se dio cuenta de eso, primero lloró mucho, evidentemente. Claro. Y segundo, primero al enterarse de que en vidas pasadas, porque no fue en una sola, fue en varias,
que él tenía como esta mentalidad psicópata. Entonces, y en esta vida, por eso es el que tenía eso. Y es una historia bastante interesante porque tú dices, wow, o sea, es complejo. Claro. Y darte cuenta de que, cónchale, en mis otras vidas, así de mal habré hecho yo para hacer que me pasen estas cosas. No sé qué opinan ustedes. Sí, está claro. Yo por lo menos viéndolo desde ese punto de vista, lo que él comenta, bueno, ya que puso un caso así, habría que también evaluar, no sé, una peculiaridad, ¿no? De esa persona que de repente hizo tanto mal en esas vidas. En esta vida, ¿no? Al estar, verse así y hacer esa parte de la regresión y darse cuenta del por qué estaba pasando por lo que estaba pasando, también es una manera como de tocar fondo. Entonces, no sé, yo diría lo siguiente, por lo menos si hay personas que nos están viendo ahorita y que de repente no están al 100% conformes, quizás no con lo que estamos diciendo, sino porque ya desde un principio tenían ese concepto del no creer, ¿no? Al 100% en el tema de la reencarnación. Yo creo que una de las primeras cosas para tratar de no aceptar el tema de la reencarnación, sino tratar de ver un poco más allá y pensar de que está la posibilidad de que sí exista, es aceptarlo, como todo, ¿no? En decir, bueno, así sea, probablemente esté el hecho de que yo sí, esta sea una de mis tantas vidas, ¿ok? Y bueno, no culpar a lo que esté sucediendo a mi alrededor y mi entorno sin saber exactamente qué pudo haber pasado dentro de mí, porque a fin de cuentas son tus vidas, o sea, tendrás que buscar dentro de ti. Y y ahí es donde entra la pregunta, ¿no? Yo como buen estudiante de filosofía tengo que hacerlo, tengo que preguntarme todo. Entra esta pregunta de cuando una persona que ha hecho tanto mal como este señor el cuadripléjico se da cuenta de que tuvo 4, 5, 6 vidas anteriores en donde se han tanto mal. O sea, ¿qué factor cambió de dejar de venir haciendo tanto mal? En esta porque quizás nació con esa enfermedad. Y a eso me refería el tema de tocar fondo. ¿Por qué? Porque claro, llega un límite que si de verdad tú internamente anhelas corregir el proceso por el cual has estado viniendo una y otra y otra y otra vez, va a llegar un momento en que tu alma o tu parte interna te lo va a pedir, te lo va a solicitar y de alguna manera te va a mostrar esa verdad. Por eso me refería yo a lo de tocar fondo. Sí, y que tiene todo un sentido, porque si te lo pones a ver y lo pones a analizar, si él no hubiera nacido con esa enfermedad, nunca hubiera buscado ese lado espiritual. Y si nunca hubiera buscado ese lado espiritual, nunca hubiera hecho esa regresión. Y si nunca hubiera hecho la regresión, nunca se hubiera enterado. Entonces es como que todo lleva a ese camino. O sea, todo estaba como perfectamente diseñado. Exacto. Para que él llegara como a eso. Y es como, wow, o sea, era preciso que tenía que pasar. Aunque es muy duro aceptar que a veces hay que pasar cosas así. O sea, me van hasta de llorar porque... Yo digo, ay, qué terrible. Sí, es muy duro aceptar. Muchas personas dirán, ay, pero ¿cómo puedes decir eso? Que hay mucha gente que nace así, que no sé qué, que son malformaciones genéticas, no sé qué. Y sí, claro, lo comprendo. Evidentemente. Y es muy duro decirlo porque hay niños que tú ves así, te parte el corazón verlos así y decir es que en su vida pasada fue una persona muy mala. Es muy fuerte decirlo, pero pasa. O quizás también no sean todos los casos de que en tu vida pasada haya sido la persona más mala del mundo, pero porque es un caso así, así como ese caso, pues habrá muchos casos. Recordé ahorita una frase, ¿verdad? Que citaba mucho esto de lo que estábamos hablando ahorita, de lo de tocar fondo, no sé qué, y él porque tuvo la iniciativa de expiar hacia adentro y buscar el problema de un algo en sí mismo, ¿no? Que yo creo que es lo que deberían hacer la mayoría de las personas. Porque claro, siempre están esos grupos sociales que dicen, en algún momento todo en su vida se lo han preguntado, ¿no? Yo para qué vine para acá, o sea, ¿por qué vivir, no? O qué estoy haciendo yo acá, o mi objetivo en la vida, algunos dirán, no, pues mi objetivo en la vida es tener plata, triunfar, éxito, no sé. Hay personas, hay personas que ven el punto de venir a la vida de una manera muy material mundana. O sea, no muy abierta, en el sentido de que todo el mundo tiene sus propias formas de ver el por qué están acá. Sin recordar el hecho de que probablemente si
hayas cometido o hecho cosas anteriormente. La frase que recordé era que decía que para conectarte con tu parte espiritual, ¿verdad? O para conectar con la parte espiritual, quiero también referirme a la parte, a tu ser completamente, para conectarte con esa parte completamente de ti, hay que efectivamente, pues, tocar fondo, literal. O sea, tocar fondo en el sentido de que la persona no encuentre otro camino más que, literalmente, buscar en sí mismo. Y esa profundización o ese llevar hacia adentro es lo que te va a hacer a ti, quizás, de cierta manera, para aquellos que digan, bueno, ¿y cómo haré yo para saber qué fui yo en una vida pasada? ¿O cómo me conecto yo con mis antepasados? Yo creo que esa es una de las partes clave o fundamentales de poder encontrar lo que fui en una vida pasada, ¿no? Eso es muy fácil. No hace falta. Bueno, hay personas que quieren, evidentemente, es que eso es una cosa inherente. La gente quiere, yo quiero ver, yo quiero saber, pero es muy fácil. Se las voy a poner fácil, para no ponerse tan difícil. ¿Qué estás viviendo en tu presente? Simple. En tu presente estás viviendo cosas o has vivido en tu vida cosas que también viviste en otras. Solamente que esta es otra época. Pero lo estás repitiendo. Lo estás viviendo. Que tu papá no era tu papá, fue tu esposo, fue tu hermano, fue un vecino, fue tu mejor amigo, lo que sea, que tus hijos, que, lo que sea. Pero por lo general, siempre reencarnamos con las personas que estuvimos en otras vidas. Claro, no todo, o sea, un porcentaje alto, pero por lo menos con las que nos ayudaron, con las que nos empujaron, con las que nos hicieron daño, con las que le hicimos daño. O sea, por eso es que existen parejas kármicas, parejas tóxicas, karmas con personas específicas, entidades que sostienen esos karmas que vienen de persona en persona, o sea, de alma en alma, persiguiendo familias para destruirlas, personas para destruirlas, y es allí donde entra lo que dice mi hijo de tocar fondo. ¿Por qué? Porque la oscuridad también tiene un propósito. El karma que es sostenido por todas estas entidades de oscuridad, de una u otra forma tiene un propósito. Si la persona aprovecha lo que está viviendo actualmente, lo va a llevar a un proceso de preguntas, lo va a llevar a un proceso de que, mira, o sea, ya no puedo más. O sea, yo no puedo sostener algo que ya no me da para más. Porque hay personas que van a buscar recursos para verlo, ¿no? Que las regresiones, que aquello. Pero a veces nada más con el hecho de sentarse a analizar tu vida, tu presente, te vas a dar cuenta que literalmente repetimos lo mismo que en otras vidas. Tan sencillo como ver lo que hemos hecho en otras épocas, en otras oportunidades. Somos el mismo pueblo cometiendo los mismos errores. Solamente que hay ahorita tecnología, pero es lo mismo. Nos ponemos la venda en los ojos, casi que nos dan las cosas aquí, y nosotros los seres humanos seguimos cometiendo los mismos errores y hasta peor. Entonces, a veces no hace falta tener una visión cósmica, como una vez alguien me dijo, no, es que como tú sí ves, entonces tú sí puedes. No. Yo y todos los que estamos aquí, muchas personas comparten mi mismo punto de vista. Nosotros no pedimos ver nacer de tal o cual manera. Y eso no me ha hecho a mí la vida más fácil. Claro. O sea, al contrario, nos ha llenado de responsabilidad para muchas cosas. Claro. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, claro, el cometer un error en el caso de nosotros es más complicado, porque el peso recae 3 veces más. Y eso es una de las cosas que también nosotros hemos venido a aprender como alma en esta vida. Entonces, pregúntate, ¿qué estás repitiendo tú como hombre, como mujer, como pareja, como hijo, como hija, como vecina, como amiga? Pregúntate todo eso y vas a encontrar las respuestas. Porque por lo general siempre repetimos cosas en nuestra vida, que ya sea porque la traemos de manera transgeneracional, porque bueno, en una época en la familia nosotros, yo fui mala con mis hermanos no, entonces aquel cuento, ¿no? Y cuando tú vienes a ver, cosas similares se repiten en esta vida.
Entonces tú vienes a ser la víctima y las personas vienen a ser los victimarios, entonces, ¿pero por qué? Entonces también lo reflejas en una pareja y así sucesivamente. Porque es que estamos aquí para saldar cosas del pasado. Y el pasado no es lo que yo hice ayer, o lo que hice hace unos minutos, o lo que hice hace un año. El pasado involucra eso que está ahí vibracionalmente, porque el alma lo sabe. El alma es un contenedor de energía, es un software que tiene toda la información desde que tú saliste y desde que tú comenzaste a reencarnar. Entonces, el alma, para el alma no existe pasado, presente y futuro. El alma está, esa información ahí, usted verá cómo la resuelve. Bueno, ahí está. Me voy al pasado a tocar fondo, a liberar todo eso, a sanar, a curar y a salir ilesos del pasado. ¿Para qué? Para poder avanzar hacia mi destino. ¿Libres de qué? Libres de carga. Sí, y no, y me llamó mucho eso la atención lo de tocar fondo, porque, bueno, volviendo a lo mismo de la serie de Avatar, hay una parte en la que Aang le decía a Korra que solamente cuando tocamos fondo es que empezamos a subir, empezamos a evolucionar. O llega un punto que tocas tanto fondo que no te queda de otra que subir. O sea, ya bajaste lo más que podías. Ahora, cuando estás lo más abajo que te puede, ¿qué haces? Tienes que subir. Y creo que eso pasa mucho con estas personas, que cuando tocan fondo y ven todo esto, dicen, wow, es como que... Y que también, sí, hay mucha curiosidad sobre eso, sobre qué fui yo en mis vidas pasadas, qué no sé qué. Y como dice mi mamá, evalúate lo que haces ahora, lo que te sucede ahora, el porqué de la hora. Porque todo ocurre en el ahora. Todo ocurre en el ahora. No te enfoques mucho en que es que hace 200.000 vidas, no. Enfócate en lo que tienes ahora en tus manos. No te enfoques en lo que no tienes. Enfócate en lo que tienes. Y te darás cuenta de muchas cosas. Y no solo en tu entorno, sino sobre todo interiormente. ¿Qué cosas tengo yo de mi persona que me han traído problemas? Porque la mayoría de las veces los problemas que tenemos es por nosotros mismos. La mayoría. Hay otros que no, pero la mayoría normalmente es por nosotros mismos. E incluso venimos a sanar y arreglar cosas de nosotros mismos. Obvio. Ya sea de nuestra personalidad, nuestro comportamiento. Entonces es muy importante evaluar, así como dice mi mamá, sobre esos aspectos. Y entender también que todo esto tiene un propósito. Y que a lo mejor también tu propósito no solo ayudarte a ti, sino ayudar a los demás. También reencarnaste para que tu familia también se vea en esa obligación de evolucionar, o reencarnar porque necesitabas ayudar, yo que sé, a tu hermano, a tu primo, incluso hasta a tu amigo, a darse cuenta de algo, o solucionar algo, o cerrar un ciclo que tenía de alguna vida pasada que tenían que cerrar en esta. Entonces hay muchos factores así que hay que tomar en cuenta. Sí. Sí. Yo creo que también una pregunta que quizás se hagan muchos, o quizás no se la hayan planteado, pero deberían empezar a planteársela, es el qué tan alejado yo he estado espiritualmente. O sea, es algo que deberían también preguntárselo. ¿Por qué? Porque quizás el motivo, como dicen todos ustedes, que a medida que lo he estado escuchando, pues estoy hablando conmigo mismo, diría que qué tan alejado espiritualmente has estado en todas tus vidas, también te va a ayudar a comprender a ti quizás el qué diablos tienes que hacer acá, ¿sabes? O sea, eso también te va a ayudar a comprender el para qué viniste acá, más allá de tener que remediar algún error, como dicen ellos, de quizás darle esa visión a alguien más, o enseñarle algo a alguien, o enseñarte a ti mismo un algo, pero eso también es uno de los puntos claves, de que quizás hay personas que se cuestionan, como decías tú ahorita, que no, que tú porque tienes la visión, bueno, también pregúntate tú, ¿por qué quizás tú no la tengas tan desarrollada como alguna otra persona? En el caso de nosotros, porque no nos tocó de otra, o sea, así, literalmente. O sea, nacimos con esto y no es como que yo diga, no quiero, no, o sea, no se puede. Exacto. Pero ahora, en el caso de ustedes, pregúntense qué tan retirado yo he estado desde que empecé a reencarnar hasta ahorita. Que, bueno, es algo que, bueno, deberían como que preguntárselo todos. Claro, es lo mismo de lo que les dije de las personas que nacen con un porcentaje muy bajo del alma.
Entonces ahí entra como la evaluación de la conciencia que tiene esa persona. Tiene una conciencia 1, por ponerles un número, 2, 3, o sea, la persona tiene una conciencia como de supervivencia, literal es la conciencia que tiene la humanidad, supervivencia, los mismos traumas, los mismos miedos, todo ese proceso que trae la mayoría de las personas. Por eso es que existen almas que evolucionan tanto en otras vidas, hacen sus trabajos en otras vidas, incluso del otro lado, no podemos dejar ni pasar por desapercibido que todo trabajo espiritual debe hacerse en el mundo espiritual, en esos espacios dimensionales que nuestra alma recorre, porque para eso existen también los sueños, mucha gente sueña, mucha gente se ve en otros sitios, y es allí donde realmente uno comienza a desenredar muchas cosas. Y aquí está el accionar. Cuando yo digo, mira, pero es que yo soñé, yo creo que estuve en un sitio, hice esto, bueno, y a veces se te manifiesta todo aquí, de repente no igual, pero muy parecido, y comienzas tú a sentir internamente que a accionar de manera correcta y ves que eso está dando resultados, pues tú dices, mira, tiene que ser que del otro lado yo estoy haciendo algo, porque aquí es un proceso que estoy llevando a cabo en el plano dimensional, en el plano 3D, que me está, a una fuerza superior me está empujando a hacerlo. Entonces, son muchas cosas que, por más complejas que parezcan a nivel espiritual, hay cosas por las cuales uno puede comenzar a observarse, como dijo él, la autoobservación, porque yo puedo querer muchas cosas. O sea, yo quisiera, como yo le decía a él, yo quiero esto y quiero esto y quiero esto, pero es lo que yo quiero, mi mente tridimensional es lo que quiere, pero no es el propósito de mi alma. Entonces, cuando yo me desalineo con el propósito de mi alma, ¿verdad? Cuando yo no me enfoco en lo que mi alma, que es el conectivo que tengo yo con mi padre, quiere, evidentemente yo voy a estar desfasada. Entonces, mucha gente es así. Mucha gente es porque yo lo quiero y lo hago y lucho por eso y batallo por eso, entonces lo hago. Y a veces sufren porque las cosas no se dan como la persona quiere, como la persona desea. Sufren porque la otra persona no es como yo quiero que sea. Y entonces viene aquel proceso de sufrimiento tan característico de la Matrix que nos aleja de nuestra real esencia, de quién realmente somos. Y eso también forma parte de luchar con todo eso que hemos venido repitiendo vida tras vida. Lo que no es el amor, lo que es estar sosteniendo la conciencia de la Matrix en la tercera dimensión y en otros espacios, el seguir sosteniendo una energía luciferina que es la que sostiene todo esto, que es sintético, que es una realidad literalmente manipulada completamente ante los 5 sentidos del ser humano. Es salir y romper esa malla de la ilusión y decir, mira, siempre estuve equivocado, estuve errado. Y eso también es tocar fondo y es duro. Es muy duro, o sea, por eso que se llama el despertar de la conciencia o el despertar del alma. En este caso está el despertar de la conciencia, que es cuando tú vas dándole luz a tu conciencia, y hay muchos episodios del despertar de conciencia, no es uno solo, son muchos. Está el despertar espiritual, que nunca termina, siempre estás despertando a medida que tú vas accediendo a espacios dimensionales de ti, tú mismo, en otros espacios, y está el despertar del alma, que es el hermoso amanecer del alma. Es decir, cuando ya el alma está llena de luz. Y eso no lo alcanza todos los seres humanos, lamentablemente. Porque el alma es eso, el alma es el contenedor de luz que tenemos todos los seres humanos. Y no todos vienen quizás enfocados en eso. Quizás muchos lo van a aprender cuando partan de este plano dimensional. Y claro, a mí me da como, ay, yo soy muy chillona, ¿no? Pero me da como, no puede ser que muchos seres humanos no lo vayan a lograr. Por el simple hecho de que les cuesta soltar la materialidad. Y creo que uno de los desafíos más grandes que tiene la humanidad. Soltar lo material. Cuando hablo de lo material, hablo de muchas cosas, ¿no? No me refiero a que, bueno, me gustó comprarme esta blusa, me la voy a comprar, o obtener cosas que son beneficiosas y forman parte. No quiero que malinterpreten eso. O bueno, voy a comprar una casa porque la necesito, porque de verdad tengo mis hijos, quiero estar tranquila, llegar a mi vejez tranquila. Eso no es eso. Son esas personas que realmente se les va la vida trabajando, se les va la vida enfocadas en cosas que no los va a llenar a nivel espiritual. Y que, como yo le decía a mi hijo hoy,
se entregan tanto a lo material, a lo Ujú. mundano, se desconectan de su verdadera esencia, de su real ser, que quedan vacíos. No. Llegan a su edad adulta, a su edad cumbre, y dicen, ¿qué hice con mi vida? Un imperio, pero no tengo nada que me Como llene. pasa con muchos famosos. Todos conocemos la típica historia de los famosos, que siempre ha dicho que es millonario, pero que no se siente lleno, que se siente vacío, que el concierto está lleno, pero yo estoy vacío. Y pues todos conocemos la historia y es verdad, o sea, es difícil comprenderlo, porque sobre todo, bueno, aquí en Latinoamérica que pasa mucho esto de la desigualdad de clases, que las diferencias entre las clases altas y las clases bajas es abismal. Entonces muchas personas que no tienen poder adquisitivo, son clase media, clase baja, su principal preocupación es tener dinero y es comprensible. Y normalmente en Latinoamérica se tiene mucha idea de eso, de tener dinero, de tener un buen trabajo, de tener... Primero porque nos educaron así y segundo porque es el día a día que se vive aquí. Entonces muchas personas dirán, tú vas a estar pendiente yo de mi evolución espiritual si no tengo con qué comer. Exacto. Y es un choque difícil porque tú lo evalúas y dices, pues es verdad. O sea, ¿qué ganas vas a tener tú de yo qué sé, de ponerte a filosofar, ponerte a indagar, a meditar, lo que sea, si no tienes hambre? Entonces, Pero es eso, complejo. disculpa que te interrumpa, pero Ujú. también puede ser un tocar fondo. Un tocar fondo, exacto. Si la persona le da la vuelta Ujú. y dice, ¿por qué yo estoy pasando un proceso de miseria? ¿Por qué yo estoy pasando un proceso de escasez? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué tengo que aprender yo de este proceso? ¿Qué pasó en mi familia? ¿Quién hurtaba? ¿Quién quitaba? ¿Quién Ajá. hacía trampas? ¿Quién? Cuando la persona se aprovecha, es que yo siempre he dicho, del caos siempre que tiene un patrón. Sí, perdón. Y hay que buscar el para qué y el por qué. Ujú. Cuando la persona si realmente quiere aprender. Porque cuando a veces uno quiere cometer el error de uno querer ayudar a alguien, y a veces ya yo lo he aprendido, yo ayudo a quien se deja ayudar y quien pide ayuda, porque no se le puede quitar la telaraña o a quien realmente no quiere ver. Entonces, si la persona realmente quiere, dice, yo quiero aprender. ¿Y por qué estoy pasando por eso? No, yo me quiero quitar eso. O sea, yo, mira, Claro. no, si en mi familia había problemas de escasez, yo quiero quitarme eso. Y voy a saldar lo que tenga que saldar. Es un proceso cuesta arriba. No es que, ay, bueno, hoy mañana quiero aprender y entonces a la primera prueba, pupiti, Claro. desisto de todo. Claro, y también depende mucho de cuánto tú lo quieras y tu fuerza de voluntad. Porque Ajá. mucha gente cuando le ponen las pruebas y las cosas dicen, no, que no sé qué, que está muy Eso es difícil, muy duro. mejor me quedo como haga, o el típico que yo he escuchado, que sí me choca, que bueno, yo lo comprendo, yo de verdad soy muy comprensible, yo puedo comprender por qué dicen eso, que dicen, no, pues tantas reglas que tienen, tantas no sé qué, para eso prefiero no saber nada. Ajá. Y yo quedo como, ¿por qué dicen eso? No digan eso. Entonces dicen, si hay tantas reglas y tantas cosas, entonces si hago esto me daño, si hago esto no sé qué, karma, si hago esto karma, si no sé qué, karma. Entonces prefiero no saber nada para así no, yo digo, no, o sea, entiendo lo que me quieres decir, Pero claro, eso también es una lucha constante del ego. Uh-huh. El ego es el alma oscura con el cual el ser humano se enlazó al momento de la caída de la conciencia. Perdón. ¿Y qué pasa? El ego va a defender la rutina, el ego va a defender el sufrimiento, el ego va a defender lo cíclico, el ego va a defender la rueda kármica, el ego va a defender el que te mantengas en el mismo estado de conciencia. Él va a pelear, él va a luchar, él va a buscar las excusas, va a buscar la manera. Acuérdense que el cerebro te va a mostrar a ti lo que tú quieres ver, a menos que ese cerebro se ilumine y le quieras dar paso a otras cosas. Pero ahí comienza la lucha de lo que tu papá estaba hablando hoy de Satán y Dios, ¿no? De esa oscuridad que hay que expulsarla y que forma parte de esa alma oscura llamada ego y darle cabida al alma. Cuando eso, el ego llega un momento, o el alma oscura llega un momento en la vida de la persona cuando es muy material, muy terrenal, muy 3D, que queda vacía, hace vaciarse, pierde identidad, pierde voluntad, no quiere hacer las cosas, es como yo digo. Asumen que son así, que se van a morir así, yo soy así, me voy a morir así. Uh-huh. Hay una cosita que quiero acotar en todo esto y es que ya que estamos hablando ahorita de lo del ego y no sé, y lo del tema de las batallas, siguiendo con lo de la reencarnación, quiero enlazar algo. Y es el hecho de que quizás a la hora de analizar, ¿no?, todo esto,
más allá de tocar fondo y la situación, es también comprender una cosa, que era lo que comentaban ustedes anteriormente. Bueno, por lo menos yo lo veo así, no sé, ya ustedes tendrán también su punto de vista a lo que terminé de hablar, y es el que por lo menos en este periodo en el que estamos, los que venimos a reencarnar, los que estamos en esta vida, sobre todo acá en la Tierra, que para todos, pues englobando lo que dicen, hay que saber una cosa, que es que ya de por sí vivir en la Tierra no es fácil. Sí. Sí, porque, o sea, yo creo que acá es en donde la persona, o en este caso nosotros como espíritu, como alma, terminamos de aprender lo que tenemos que aprender, ya sea porque no haya otra opción o otro camino. O sea, acá, este es el lugar para hacerlo. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que quizás todos los que estamos dentro de este paquete, como seres humanos también, ¿verdad? Y como en esta etapa o esta época de reencarnación que nos tocó venir hacia acá, tenemos que tener claro dos cosas. Enfocarnos en qué parte de la banda he estado yo todo este tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que, ok, venimos a reencarnar y que reencarnamos, ya lo sabemos, por un propósito, entonces estudiar el porqué de ese propósito. Es decir, porque yo de que vine a reencarnar hay dos opciones, literalmente. Porque si estamos todos, para nadie es un secreto que estamos en una etapa en donde desde siempre se ha peleado una lucha entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz. Nosotros tenemos que saber desde ese siempre a qué bando hemos pertenecido, ¿verdad? Como seres que reencarnamos. O sea, es algo que tenemos que tener en consideración absolutamente todos, un tema fundamental. ¿Por qué? Porque quizás llegamos a menospreciar tanto y nos llegamos a generar dogmas mentales o pensar tantas cosas sobre lo exterior o sobre nosotros mismos que se nos olvida algo muy importante, que nosotros literalmente siempre hemos estado inmersos en una batalla en donde en cada batalla aprendemos algo, simplemente no lo recordamos. O sea, la persona más sabia con la cual tú podrías consultar, hablando de persona, eres tú mismo. ¿Ok? Más allá de buscar la sabiduría o el conocimiento, evidentemente en regiones elevadas, quienes lo busquen en regiones elevadas, porque de repente habrán personas que nos ven y pues se identificarán con el otro lado de la banda. Entonces, Como tú me dices el otro lado de la banda, ¿a qué te refieres? Me refiero a la gente que, bueno, que quizás está consciente de que toda su vida han pertenecido al otro lado de la lucha, ¿no? Ya sea en las fuerzas oscuras, como tal. Al lado oscuro de la fuerza. Sí, no, y hay que tener muy claro ese punto. O sea, hay que tener muy claro ese punto porque, ok, nosotros como alma encerramos, ustedes ya lo decían, encerramos extremadamente muchas redes de conocimiento. O sea, tenemos mucha información que evidentemente si nosotros al nacer la recordáramos toda, ¿para qué venir? O sea, también es un punto de que, bueno, pero si yo lo sé, o sea, si yo dentro de mí guardo tanto conocimiento, ¿por qué no lo recuerdo? Porque es que sencillamente no lo puedo recordar porque, o sea, no está listo o en capacidad para estar en esta era, en este tiempo, y dártelo todo así, porque de repente alguna vez ya te lo dieron todo y pues no lo supiste aprovechar, porque el conocimiento lamentablemente es para todos, pero no todos lo valoran y lo sienten. Yo, profesor, yo. Sí, es verdad lo que dice él, y que me estaba acordando que eso también tiene un propósito, recordar. Muchas personas se preguntarán, ¿pero por qué no recuerdo? Porque a lo mejor en esta vida tu propósito no es que tengas que recordar eso, o tu vida pasada, o no recordarlas todas, o recordar solamente algunas, porque todo eso tiene un propósito. Y es como lo que conté del señor que era cuadripléjico. Haber tenido esas regresiones lo hizo caer en cuenta que es lo que tiene que hacer aquí. Hay muchas personas que su propósito no es ese, que su propósito es evaluarse a sí mismos, evaluar qué es lo que tienen que hacer sin necesidad de ver sus vidas pasadas. Porque sé que hay mucha curiosidad respecto a eso, que dice, yo también quiero una regresión, yo quiero saber qué. No. Y entonces hay muchas personas que parte de su propósito es recordar ciertas cosas de sus vidas pasadas, ya sea saber hablar un idioma, tener ciertos conocimientos en algún área, personas que desde pequeñas tuvieron un don en algo, que tú dices, wow,
¿Cómo se le hace tan fácil, yo qué sé, las matemáticas? ¿Cómo se le hace tan fácil tocar algún instrumento? ¿Cómo se le hace tan fácil aprender idiomas? ¿Por qué? Porque todo eso tiene un propósito. Entonces, hay personas que tú dices, wow, desde pequeños tienen tantos conocimientos, se le da tan bien que cuando crecen, dice, es como si ya se lo supieran. Como si ya... Entonces, son personas que tienen ese como don de destapar ciertas como habilidades, ciertos dones, que todos tenemos habilidades, todos tenemos dones dentro de nosotros. Y entonces parte de ese propósito es destapar esas habilidades para cumplir ciertas cosas que tengamos que hacer aquí. Ok, voy a aclarar algo aquí que mi hijo estaba exponiendo. Sí, el alma, cuando el alma ha hecho su trabajo en otras vidas, el alma de por sí trae virtudes que son tapadas con el alma oscura o el ego, ¿no? El ego es una energía que está ahí. Cuando el alma no tiene esa cantidad de átomos de luz recuperados, ¿verdad? Dentro de sí, pierde virtudes y pierde a su vez dones, ¿okay? Porque las habilidades son una cosa, que son como los talentos, pero los dones son innatos del alma. Las virtudes son innatas del alma. Así como el alma oscura o el ego tiene características, tiene cualidades, tiene ciertas particularidades precisas de esa alma oscura, que es todo lo contrario a las virtudes. ¿Okay? Tiene lujuria, tiene tiene materialidad, tiene cosas que anclan más, que es como un pego, ¿no? Que ancla más a la persona que no avance. En el caso de el alma posee dones. ¿Qué pasa cuando una persona realmente se compromete consigo misma a evolucionar, a aprender, a buscar, a discernir? Cuando un alma, cuando comienza ese proceso de quitarse cosas e ingresar al cuerpo como tal y entender cosas, es cuando comienza a discernir. Y hay algo por dentro que te va a decir, eso no, ni eso tampoco. Esto no viene de acá, esto es una información mezclada, esto no viene... Porque es un don. Los dones ni porque te quites, ni porque te pongas. Hay personas que en otras vidas lograron ciertas cosas y su alma lo trae a esta. Nacen con dones, personas honestas, íntegras, personas que vienen con un poderío espiritual increíble, y tú los ves, son personas comunes y silvestres en la calle, pero son personas potentes a nivel espiritual. Y no pidieron en esta vida nacer con todos esos dones. ¿Okay? Entonces, los dones y las virtudes son innatas del alma. Cuando una persona logra iluminar todos los estadios de su estructura álmica de luz, logra las virtudes. Esas virtudes que son bondad, misericordia, amor, belleza, justicia, equilibrio, muchas cosas, incluso hasta conectarnos directamente con la fuente, por así decirlo, y conducirnos hacia nuestro espíritu. En el espíritu está la perfecta inteligencia espiritual, que es otro avance más cuando el alma ya se unifica con el espíritu. Entonces, los dones provienen del alma, pues son realmente características o es innato del alma, o sea, algo que no es que yo voy a desarrollar el don de la visión, quiero ver, no funciona así, de verdad que no funciona así. Yo quiero desarrollar ahorita el don, por eso es que ahorita hay mucha gente por ahí, no, para que abras el tercer ojo. Y yo digo, mi alma, ¿cómo será eso? O sea, ¿cómo me voy a sentar hoy a abrir el tercer ojo? Medita. Yo no es que no crea en eso, porque de repente sí habrán personas que su alma las guiará para que obtengan eso y les faltará es algo para que lo hagan. Pero el común denominador del ser humano no lo hace de esa manera. De hecho, el ego opera con la mente y ahí puede haber un engaño increíble. Entonces la gente va a creer y va a jurar que sí es así. Por eso es que viene mucha información mezclada y hay muchas cosas que están pasando ahorita en diferentes plataformas. Bueno, ya vamos a terminar con este podcast que se ha extendido, porque bueno, ahí estamos. Yo creo que mucha tela que cortar al hablar de la reencarnación, hablar de la evolución del alma, el porqué, todo eso, que realmente, en resumidas cuentas, la reencarnación es el propósito real de ello, es liberarnos de los karmas, saldar deudas kármicas, porque al momento de nosotros, lo que pasa es que no lo recordamos, o mucha gente no lo recuerda, pero literalmente es, tú falleces en otra vida, partes, vas al lugar donde tienes que ir
y te van a mostrar, mire, usted hizo todo esto, usted saldó con esto, usted hizo esto, a usted le queda esta deuda ahí, pendiente. ¿Usted va a recargar dónde? ¿En la Tierra o en otro planeta? No, en la Tierra, bueno, vamos pues. Entonces, hemos venido con ese propósito y comenzamos a vivir ese proceso de liberación. Por eso es que mucha gente muere, reencarna, muere, estamos en lo mismo, porque es que hay tanta distracción en el plano tridimensional, tanta lucha aquí, que quien se zafe de verdad, o sea, va a tener muchos méritos espirituales. Entonces, espero que les haya gustado. No sé si tienen algo más que agregar para despedirnos. Espero que les haya gustado este podcast que realmente nos ha salido a todos como del alma hablarlo. Recuerda que tú eres el avatar también. Todos somos el avatar, en realidad. Todos estamos aquí tratando de hacer otras cosas y aunque no lo evitemos y no manejemos los 4 elementos como hacen, no necesariamente eso es así, pero todos tenemos esa estructura de los 4 elementos internamente en nuestro cuerpo geométrico, en nuestros cuerpos geométricos de luz. Así que ya sabes, suscríbete a mi canal. Es totalmente gratuito, comparte esta información en los diferentes grupos de Telegram, WhatsApp y por allí donde estés inmerso. Activa la campanita para que YouTube mande la notificación, que a veces no lo hace. Sí, activa la campanita y estamos por allí pendientes en las diferentes plataformas. Recuerda que estoy en Facebook como Kelly Román y estoy también en Facebook como Tribus Despiertas. Estoy en TikTok también igual, tú por allí clicleas y colocas Kelly Román y voy a aparecer. Ok, aquí estoy por supuesto como Kelly Román TV y en Instagram estoy como @Kelly Román piso. Recuerda por favor suscribirte, deja tu comentario por acá si quieres alguna sesión conmigo para ingresar a tus energías y saber cómo va tu alma, cómo va ese progreso. Puedes hacerlo por la mensajería directa de Instagram. Abajo en la cajita de descripciones vas a encontrar toda la información de mis diferentes redes sociales donde me encuentro. Y ya sabes, este es mi único canal, no tengo otro, al igual que en TikTok y en Facebook. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.